Primeramente, entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que ha sido lo- el, el contenido inicial del juicio, que es la segunda operación mental. Recordarte al mismo tiempo que cuando hablábamos de la primera operación mental nos referíamos al concepto, que no afirma ni niega nada. Ahora, al unir dos conceptos a través de una cópula, o llamamos en gramática verbo, eso ahí lo convertimos en juicio. El juicio puede afirmar o negar. Entonces, por definición, conexión enunciativa de dos o más conceptos por la cual se afirma o se niega algo. Sinónimo de proposición o sinónimo de oración en gramática. Según el texto, siempre todo juicio es susceptible de ser verdadero o falso, que ya sabemos. Entonces, es fundamental luego determinar eso. Hay a veces conceptos también compuestos que nos puede confundir, como hemos visto en su momento. Al no tener una afirmación o negación, cuando carece de un verbo o cópula, entonces ya se queda como concepto. El tema de una proposición, no en todos los casos también se puede considerar así. Expresiones como lo que no pueden ser verdaderas ni falsas, como las preguntas, las exclamaciones, los ejemplos: te suplico que vengas, come tu sopa, hoy es viernes. Estos no son proposiciones lógicas, por lo tanto no podemos poner dentro de la clasificación. ¿Por qué? Porque son así también como un refrán, no es un juicio. En cambio, cuando usamos así Carlos Fuentes fue un escritor, es un juicio. La biología es ciencia natural, lo estamos afirmando. La sangre es azul. Ahí no se discute si es cierto o no es cierto. Eso vamos a ver con los ejercicios y cómo podemos encaminar. Y todos los hombres son sabios. Entonces, todos estos son juicios. Los tipos de juicios nosotros vamos a ver si es por ejemplo, un afirmativo verdadero, afirmativo falso, negativo verdadero, negativo falso. Todo eso es posible que se encuentre dentro del ejercicio que llamamos juicio. En cuanto a estructura, cómo se compone el juicio, tenemos el concepto sujeto, vamos a decirle, el ejemplo la plata, y también tenemos el segundo elemento, el concepto predicado. En este caso usamos el ejemplo la plata es metal, entonces ahí tenemos dos conceptos pero unidos por un verbo o cópula, como estábamos diciendo. Entonces cumple con el requisito para que sea el juicio, me está afirmando. Entonces simplemente ahí identificando que hay dos conceptos. La primera parte es el sujeto y la segunda parte es el predicado, así como hacemos en gramática también. Y el tercer elemento es la cópula o el verbo. Cópula se le dice en lógica y verbo lo llamamos en gramática. Entonces tiene tres elementos el juicio: el concepto sujeto, el concepto predicado y la cópula. Y si hablamos de fórmula, lo encontraríamos: la plata es un metal. Entonces equivale a esto: S es P, que en este caso es verdadero. La plata no es un metal, S no es P. El primer caso de la afirmación, entonces, podemos determinar como que se corresponden, tanto sujeto como predicado, entonces hay una relación. Y cuando ocurre lo contrario, entonces se dice la relación de discrepancia. O sea que el sujeto, el concepto sujeto discrepa del concepto predicado, no se corresponde. O sea que el sujeto le niega al concepto predicado. Y en el primer caso, el concepto sujeto aprueba el concepto predicado. Clasificación de los juicios. Tenemos unos cuantos filósofos, especialmente Kant, Immanuel Kant, el que deja su legado en ese sentido. Y él divide según cualidad, cantidad, relación y
modalidad. Entonces cada uno de estos tiene sus componentes. Según su cualidad, podemos hablar de afirmativo y negativo. O sea, un juicio puede ser afirmativo. Afirmativo en lógica no significa verdadero. Negativo no significa falso. A veces la gente quiere confundir. Afirma, o sea que cuando uno dice como cierto algo, no significa que sea verdadero. O sea que mi proposición o el juicio puede ser afirmativo. Sin embargo, cuando uno analiza, encuentra que no corresponde. O sea que no se lleva el concepto sujeto con el concepto predicado. Acá decimos el pizarrón es verde. Es una posibilidad, pero no podemos decir que todos los pizarrones son verdes. La física es una ciencia, si eso puede ser universal. Y negativo, el perro no es animal acuático, los peces no caminan. Cuando vamos a formular los juicios en el ejercicio, entonces es importante que también se haga en forma lógica. Por ejemplo, decir los peces no caminan, la formulación está bien, y si uno analiza, encuentra también que es lógico, es cierto lo que dice. Según su cantidad tenemos universales, particulares, individuales o singulares. Los dos primeros lo que más se usan. Universales es cuando abarcan la totalidad. Ejemplo, todos los humanos son mortales. Del mismo modo, reitero que es importante que la formulación sea también de carácter lógico. Particular, cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objeto. Algunos hombres son filósofos. Entonces, solamente una porción toma del todo. Algunos hombres son filósofos. No se refiere a los otros, solamente a algunos. Individuales o singulares cuando hay una referencia ya particular. Kant es filósofo. Entonces también es un juicio individual o singular. Después tenemos los juicios según la relación. Tenemos los juicios categóricos. Usamos también esa expresión en nuestro vocabulario cotidiano. Hay una afirmación en cuestiones absolutas. Podemos decir que no hay una condición o alternativa. Tampoco se puede discutir mucho. Si la justicia determinó lo que Galileo es inocente, entonces esa es la verdad o es el juicio categórico. La Tierra se mueve, es comprobable, entonces es un juicio categórico. Disyuntivos. Cuando hay dos o más determinaciones o alternativas. Cuando yo digo hoy es jueves, viernes o sábado, no puede ser dos cosas verdaderas ahí. O sea que la A en ese caso va a excluir a la otra letra. Hoy, por ejemplo, solamente puede ser miércoles, no puede ser combinado. Entonces es disyuntivo. Hipotético. Cuando la relación se establece cuando hay una condición de por medio. Y se subordina, por ejemplo, cuando decimos que la condición, en este caso se llama hipótesis y la segunda se llama tesis. El ejemplo, si la fatiga es una intoxicación, eliminando cierta toxina debe desaparecer. Siempre la condición se antecede o comienza con la expresión sí o algo similar. Porque eso, por ejemplo, si entro a clase, comprenderé la lección. Entonces hay un antecedente ahí. Entonces, por eso se usa la expresión hipotética, ¿verdad? Que también en otro campo puede significar como una suposición. Pero en este contexto, tipo de juicio, entonces, el juicio hipotético, hay una condición de por medio. Entonces es también importante entender. Cuando hablamos de los juicios según modalidad, encontramos juicios problemáticos, asertóricos y apodíticos. Bueno, los juicios problemáticos, acá hay una meramente posible, como una posibilidad. Bueno, lo dice, Mario puede llegar tarde. O sea que S puede ser P. Puede ser P. O sea que el concepto sujeto
puede ser el concepto predicado. O sea que una posibilidad que Mario llegue tarde. Juicio asertórico entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no es una posibilidad como el anterior. S es realmente P. Mario es puntual, como le puedo decir. Entonces es un juicio asertórico. Y un juicio apodíctico es también como un juicio categórico, pero en este caso la relación sí es necesaria. No hay ni un espacio como para replantear. Decir, por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. Entonces es una relación de que S es necesariamente P. No hay forma de hacer algo diferente. Entonces, la primera parte de los juicios, repasando, vamos a encontrar, según su cualidad, tenemos afirmativo y negativo. No hay un intermedio entre afirmativo y negativo. No hay un medio afirmativo, no hay un medio negativo. Los juicios según cantidad tenemos universales, particulares, individuales o singulares. Entonces, al no ser universal, tiene que ser particular o individual o singular. Según relación tenemos categóricos, disyuntivos y también hipotéticos. Según modalidad tenemos juicio problemático, asertórico, apodíctico. A ver, hasta ahí algún comentario, alguna opinión. Si se entiende, maravilla. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sabe qué, profe? Yo ahora recién, yo creo que esta clase nos habíamos luego desarrollado de forma sincrónica, Así es. ¿verdad? Fue asincrónica. Y ahora recién, profe, yo estoy comprendiendo mejor, porque yo estuve leyendo, leí, pero como es la interpretación que yo tuve, no sé si es la correcta. Entonces, conforme a eso, yo hice la tarea. Lo que sí me está inquietando un poco de mis ejemplos de juicios que puse en mi tarea. Por eso, por ejemplo, profe, para mí particularmente es muy importante desarrollar la clase y luego hacer la tarea, ¿verdad? Porque hay Claro. cosas que sí yo puedo hacer de forma sincrónica, pero en este caso, por ejemplo, ahora como que se me abrió más el panorama cuando usted está explicando, ¿verdad? Realmente. Entonces no, me quedé en la duda, pero ya no puedo cambiar porque hasta ayer nomás podíamos entregar esa tarea. Sí, de hecho que eso se tiene en la consideración con ustedes. Las tareas ya están corregidas y como se reconoce también el esfuerzo que ustedes hacen, eh, al menos de mi parte, eso lleva al total de puntos. Ahora vienen los ejercicios así puntuales que vamos a ver enseguida, en qué consiste que la tarea de esta unidad, ¿verdad? En esos casos sí ya tenemos que atender, repasar y aplicar así como tiene que ser, porque la lógica no, como su nombre indica, no puede ser errónea. También tenemos otra clasificación, juicios analíticos y sintéticos, también expresado por Kant. Entonces, los juicios analíticos no aportan ninguna información nueva. Por ejemplo, decir el triángulo tiene tres lados. Entonces ahí, como también llamaba Aristóteles, juicio tautológico, porque no aumenta nuestro conocimiento. Asimismo, como estaba, porque al decir triángulo yo ya sé lo que tiene tres lados. Entonces, el hecho que diga algo más o no diga nada, entonces no cambia. Y los juicios sintéticos sí proporcionan una información nueva. El ejemplo que tenemos acá, el cielo está nublado, pero el cielo podía también estar de otra manera. O sea, esa información de que el cielo está nublado es algo situacional y no una cuestión necesaria o tautológica como dijimos acerca del triángulo. Ahora, hay también la combinación de los primeros tipos de juicio que hemos estudiado y es lo que más se estudia. Entonces, dentro de esto se opera en los ejercicios al menos. Clasificación de juicio combinando cantidad y cualidad. Recuerden que según cualidad puede ser afirmativo, negativo. Y según cantidad puede ser universal, particular. Cualidad, cantidad
universal particular, entonces se combinan. Y al combinar, con los juicios universales afirmativos tenemos la primera combinación. Se combina ahí según cantidad, que es universal, y según cualidad es afirmativo. Entonces, universal es afirmativo en toda su extensión, entonces el concepto o el juicio se utiliza. Decimos el ejemplo, según el texto también, todos los mexicanos son americanos. Es universal y es cierto. Juicio universal es negativo, que es lo contrario. Ahí excluye totalmente. Como el primero incluye a todo, este excluye a todo. Y el ejemplo, ningún mexicano es europeo. Entonces, el primero acepta a todo, el segundo no acepta a nadie. Después tenemos juicios particulares afirmativos. Siempre esa combinación de cantidad y cualidad. Acá solamente una porción o un grupo forma parte de lo que se enuncia. Algunas asignaturas son difíciles. No está diciendo, yo podría decir todas las asignaturas son difíciles, pero eso no voy a poder tampoco determinar a partir de la lógica. Y puede ser una simple formulación, sin discutir si es verdadero o si es falso. Acá simplemente afirmativo. Recuerden que afirmativo no es sinónimo de verdadero y negativo no es sinónimo de falso. Y juicios particulares negativos es lo contrario a particular afirmativo. Acá la segunda parte tiene que ser negada. Algunos alumnos no son aplicados. Por ejemplo, fíjense que la negación está delante del verbo cópula. Si está después, ya no cumple su función. Tenemos acá entonces la relación entre cantidad y cualidad, juicios, ejemplos y fórmulas. Los universales afirmativos, todos los franceses son europeos. La fórmula, todos los S son P. Universales negativos, ningún elefante vuela, ningún S es P. Particular afirmativo, algunos hombres son artistas, algunos S son P. Y particulares negativos, algunos hongos no son venenosos, algunos S no son P. Por ejemplo, un ejercicio también se puede presentar así y se pide al estudiante que formule. Yo le puedo poner formule juicio a partir de las siguientes fórmulas. Bueno, le puedo decir, ningún S es P. Entonces ustedes buscan en su mente lo que van a poner y van comparando. Se da la vuelta entonces y se analiza y se encuentra que sí corresponde. Después la referencia y vamos a pasar a los ejercicios directamente para que también se pueda entender lo que estamos diciendo. ¿Qué nos pide este? A ver. Consigna. Formula 3 juicios afirmativos verdaderos. Yo le pongo un ejemplo ya en cada para que se pueda entender. Formula 3 juicios afirmativos verdaderos. Formula 3 juicios afirmativos falsos. 3 juicios negativos verdaderos. 3 juicios negativos falsos. 3 juicios universales afirmativos. 3 juicios universales negativos. 3 juicios particulares afirmativos y 3 juicios particulares negativos. Entonces, vamos al primer grupo. Juicios afirmativos verdaderos tienen que ser. Se afirma y también es verdadero. El ejemplo, Asunción es la capital de Paraguay. Y ustedes van a ir diciendo los ejemplos y yo voy a ir completando acá. ¿Qué ejemplo se le ocurre? O cualquiera de los grupos, hasta el 4 que proyecto ahora pueden decir. Por ejemplo, el 2, juicio afirmativo falso, Paraguay tiene costa al mar. Estoy afirmando, pero lo que digo no es cierto. Juicio negativo verdadero. Negativo verdadero. Los gatos no ladran. Es negativo y es cierto.
Y juicio negativo o falso. Los perros no ladran. Es negativo, pero es verdadero, ¿verdad? A Profe, ver, ¿te está mostrando algo? Porque no se ve nada y voy se ve otra. una pantalla de Word. Bueno, voy a intentar de nuevo. No se visualiza. No, profe. Vamos entonces. Vamos a probar de nuevo. Ahora. Ahora sí, profe. Bueno, ahí tenemos el primer grupo. Pueden mirar los cuatro ya si pueden. Entonces los ejemplos que van surgiendo me dicen y dónde vamos a poner. Hacemos los cuatro primeros y después los cuatro últimos. Afirmativo verdadero, profe. Ahora que tiene semáforo. Eh, Augusto Rueda Bastos eh, fue un escritor paraguayo. ¿Puede ser? Sí, vamos a probar. Augusto Roa. Fue, o igual es también, porque sigue siendo paraguayo. Es afirmativo, verdadero, ¿cierto? Ya está. Otro ejemplo. Uno al cuatro pueden mirar. Adelante. Argentina es un país europeo. ¿Puede ser? ¿Dónde? Negativo. Negativo verdadero. No, tiene que ser negativo verdadero, ¿verdad? Ese es, decimos para Argentina. Negativo falso tiene que... No, es un afirmativo falso. Argentina es un país europeo. Porque es afirmativo, pero falso. Acá. Afirmativo, falso. Está afirmando, pero no es cierto. A ver, ¿alguien más? Uno de los ejemplos. Dale. Negativo o verdadero, ¿qué es lo que puede ser? Los mangos no son dulces. O este no Los corresponde. perros maullan, puede ser. Negativo. Este voy revisando. Los mangos no son dulces. Negativo, falso. Este voy a cambiar de lugar. Va a estar acá. ¿Cómo dijiste? Ay, ya no me olvidé, profe. Eran los gatos, no, los perros, los perros
No, maullan. No maullan. Sí, al revés, entonces los perros no maullan. ¿Está bien? Nos falta uno de cada uno. A ver, a ver, a ver. Afirmativo verdadero, afirmativo falso, negativo verdadero, negativo falso. Afirmativo verdadero. Nos falta uno acá, uno acá. Acá vamos abajo entonces. 5, 6, 7, 8. El 5. Universales afirmativos. El ejemplo, todos los paraguayos son americanos. Universales negativos, ningún elefante vuela. Particular afirmativo, algunos estudiantes son dedicados. Y particular negativo, ciertas personas no escuchan. O algunas personas no escuchan radio. La Tierra es redonda. Afirmativo universal. Pues tengo que usar la expresión todo en ese caso. Todo, ninguno, algunos, ciertos o algunos. También se considera lo que voy a decir, porque es un juicio universal. La Tierra es redonda, pero en realidad no es redonda. A ver, uno acá, uno entonces hacemos y después ya queda uno más para ustedes para completar su tarea. Podemos intercalarnos así, cuando todos los alemanes son europeos, ¿no? Son europeos. En universal negativo, ningún paraguayo es africano, ¿verdad? Si vamos a ver los países. Después, juicio particular afirmativo. Algunas mujeres son ¿qué se puede poner? Podemos poner bellas, por ejemplo. Y particular negativo, algunas sillas son altas, por ejemplo. Bien, con esto ustedes ya tienen la idea de... Solamente falta colocar uno y cambiar también lo que hemos hecho así en este grupo para poder cumplir con la tarea que se les asignó. En realidad hay todavía tiempo eso para entregarse la otra semana, pero si quieren realizar, lo pueden ya hacer. Pero, disculpe, profe, no le entendí. Esta es una tarea que va a quedar para que hagamos y alzar en la plataforma. No, está en línea ya está disponible. Ah, esta sería Sí, ya la... No es la que ya hicimos, es otra ya. sí, pero la misma orientación tiene los mismos enunciados. Ok, Es para pensar y reemplazar estos ejemplos ya con el conocimiento de ustedes. ¿Está bien? ok, profe. Y con eso completamos lo que es juicio y vamos a entrar ya en razonamiento. A ver, ¿alguna consulta? ¿Se entiende?
Lo más importante, ¿verdad? Igual también esta clase está grabada y voy a subir ahí para que ustedes, lo que por ahí no entendieron algo, entonces van a poder visualizar. Ok, profe. Está bien, muchas gracias y... A ver, Víctor, ¿quiere que suba más? Acá. A eso se refiere, Víctor, tu pedido. Puedes igual preguntar por mensaje, Víctor, o ya está. Bien, entonces ya estamos en condiciones de hacer la tarea y éxitos. Muchas gracias para todos.